En Ucacha, muy cerquita de Río Cuarto, la familia Elorza lleva adelante una producción de 9.000 hectáreas, mayormente alquiladas, con una rotación intensiva de maíz, soja, trigo, soja, respaldándose no solo en las prescripciones, sino también en un adecuado plan de fertilización y de elección de variedades e híbridos según cada uno de los ambientes. En un lote de 100 hectáreas con riego enterrado y gracias a las prescripciones que le permitió variar no solo la densidad sino la fertilización según cada uno de los ambientes, logró un promedio total de lote de 185 quintales con un híbrido de cal. ¿Cómo lo logró? A continuación, Francisco Elorza lo comenta para todos nosotros. En el centro sur de Córdoba, Francisco Elorza utiliza cada campaña un paquete de herramientas para la recolección de datos que le permite trabajar diferenciando ambientes. Este manejo agronómico le permite hacer un uso más eficiente de insumos y aumentar los resultados productivos y económicos. Estamos en la localidad de Ucacha, en la provincia de Córdoba, el centro sur de la provincia de Córdoba. Tenemos suelos franco-arenosos y con precipitaciones anuales alrededor de los 800 milímetros, 750, 800 milímetros. La campaña que estamos transitando, que está terminando, fue una muy buena campaña, con muy buenas precipitaciones durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. Mermó un poquito las precipitaciones en el mes de febrero, pero con la acumulación de agua que tenemos en el perfil, ya los cultivos están en muy buen estado. En agricultura estamos trabajando alrededor de 9.000 hectáreas, mucho sobre campo arrendado, y las rotaciones que seguimos dentro de campo arrendado como en campo propio son la rotación típica de maíz, soja, trigo, soja. Siempre bien fertilizado, buscando la fertilización fosforada, azufrada, nitrogenada, y ahora estamos teniendo muchos déficits de zinc en estos lotes, así que tenemos que tener mucho cuidado, apuntando principalmente a las gramíneas y después las leguminosas con la soja, también aportándole el fósforo y el azufre que extrae el cultivo. Francisco, ¿y cómo se planteó el plan de siembra en estas 9.000 hectáreas luego de una seca tan marcada el año pasado? La campaña que pasó fue una campaña muy dura desde el punto de vista climático, con muy bajas precipitaciones durante los meses de verano, con lo cual los rindes que tuvimos en los cultivos tardíos fueron muy bajos, realmente muy malos. Entonces la planificación para esta nueva campaña fue teniendo muy en cuenta las precipitaciones y los pronósticos climáticos que estaban presentando, que realmente daban muy buenas perspectivas para esta campaña, con lo cual tratamos de seguir con la misma rotación que veníamos trabajando en las últimas campañas y también apostando fuerte a la fertilización nitrogenada en los cultivos básicamente de maíz, porque creíamos que íbamos a tener buena primavera, con lo cual la incorporación de ese nitrógeno iba a ser buena, y también apuntando a agricultura de precisión, utilizando muchas prescripciones de maíz, trabajando en las lomas, que nosotros tenemos muchas lomas con menor potencial, con bajas densidades, y tratando de capturar potenciales en los bajos, donde los rendimientos se disparan. ¿Y cuándo comenzaron a ambientar y a utilizar las prescripciones de cal para adaptar la fertilización y la densidad a cada uno de los ambientes? Con prescripciones de maíz, hace 7 campañas que estamos trabajando, ya el 100% de la superficie de maíz lo trabajamos con prescripciones de siembra y de nitrógeno. Con prescripciones de cal empezamos a trabajar, creo que esta es la 4ª campaña, y cada vez estamos creciendo más en superficie porque creemos que tienen un diferencial con respecto a lo que hago yo por las capas de información que generan a través del haber y de muestreo de suelo, y también por conocer sus híbridos, cómo se comportan en los diferentes ambientes. Dentro de la reorganización del esquema productivo, el uso de riego subterráneo por goteo fue clave para aumentar los pisos de rinde y estabilizar el sistema. Nosotros empezamos a averiguar este sistema de riego por goteo subterráneo en el 2012, cuando empezó a traerlo al país John Deere. Habíamos ido a algunas reuniones y me interesó mucho el sistema por la eficiencia en el uso del agua y de los nutrientes. En el año 2017 fue que empezamos a ver cómo seguía el sistema, cómo había avanzado en la Argentina, si se había hecho más masivo en los cultivos extensivos, y ahí nos decidimos a incorporarlo a un lote de reproducción. Ahí en el 2017 fue que instalamos en un lote de 100 hectáreas, entre la localidad de Ucacha y Bengolea, un paño de 100 hectáreas, con el sistema de goteo de la marca Rivulis, una empresa israelí que está en Argentina desde hace muchísimos años, ya trabajando en cultivos intensivos y queriendo hacer experiencia en los cultivos extensivos. Fue que se diseñó el equipo de acuerdo a las condiciones edáficas que teníamos y a la topografía, con lo cual se hizo un estudio hidráulico para ver cómo estaba el terreno, y ahí se decidió poner las cintas a 28 centímetros de profundidad,
distanciadas a 1,05 m y a lo largo de la cinta se distribuyen los goteros que están distanciados a 60 centímetros. La fuente de agua que utilizamos fue una perforación a 170 metros de profundidad y una vez que el agua sale a la superficie pasa por una estación de filtrado, que son tanques con grava, que ahí se filtra el agua, se saca todas las partículas que pueden llegar a tener para que el agua salga impecable, para que se distribuya a lo largo del riego. Una vez que pasa por los filtros, después está la opción de inyectar el fertilizante, que están con tanques en el exterior de la estación de filtrado, y ya el fertilizante también viene filtrado, con lo cual viene en condiciones ideales para que se distribuya a lo largo del terreno. ¿Cómo complementaron este sistema enterrado de riego con la nutrición del cultivo en las distintas etapas fenológicas para aumentar los pisos de rinde y sobre todo el techo en estas gramíneas, tanto de maíz como de trigo? Con este sistema lo que tratamos de buscar es, sin lugar a duda, buscar techos de rendimiento, potenciales de rendimiento, y más que todo creemos que en los cultivos de gramíneas son donde mejor se expresa por la fertilización que nosotros le podemos dar en la zona radicular. Nosotros pensamos este lote para ver si podíamos alcanzar las 18 toneladas por hectárea. La verdad que era algo sumamente inusual. Gracias a los chicos de DECAL, con Gonzalo Blanc y todo el equipo de DECAL, tratamos de diseñar una estrategia tanto de prescripción de siembra como de fertilizante para esas 18 toneladas. Nosotros ya teníamos la información del lote porque 2 campañas previas habíamos hecho una prescripción de cal, con lo cual habíamos recopilado los datos de Beris y de muestreo de suelo, con lo cual ya teníamos toda la información de qué suelo teníamos en el lote. Había 4 o 5 ambientes bien marcados. En base a eso, los chicos hicieron una prescripción para 18 toneladas, utilizando un híbrido que fue el 7270, que es el de mayor potencial que hoy tiene la paleta de productos de cal, y la prescripción fue desde 95.000 plantas a 113.000 plantas por hectárea. Realmente fue muy ambicioso el potencial que nos pusimos. ¿Cuál fue el material, la tecnología y sobre todo la densidad, en combinación con la nutrición de nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, destinada para alcanzar estos 180 quintales en el cultivo? El material elegido fue el que tiene mayor potencial hoy en la paleta de los productos de cal, que fue el DK 7270 BT Triple Pro. Obviamente para estos rendimientos tiene que ir acompañado una estrategia de fertilización adecuada para las 18 toneladas, con lo cual nosotros utilizamos primero una fuente fosforada, que se hizo una aplicación de 200 kilos de superfosfato triple en cobertura total en los meses de invierno, y después para completar la fertilización fosforada se utilizó en la siembra, al costado de la semilla, 150 kilos de Microessential SZ, que tiene fósforo, azufre y zinc, que el zinc es muy importante en esta zona por la falta en los suelos que tenemos y cómo se marcan los cultivos. La estrategia de nitrógeno tan importante en maíz, nosotros teníamos que para ese híbrido íbamos a necesitar alrededor de 360, 370 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante, con lo cual se sacaron muestras de suelo y se decidió aportar una lámina de 310 kilos de N. Al nosotros hacer una prescripción de siembra variable, nosotros teníamos la intención de variar también el nitrógeno. Con el equipo, al no poder hacerlo, hicimos una prescripción de nitrógeno en B4, B5, que aportamos en cobertura total alrededor en promedio de 200 kilos de urea, de manera variada, donde en las lomas pusimos menos y en los bajos, donde teníamos más potencial, aplicamos una mayor dosis. Y después la estrategia de fertilización con el equipo fue en 3 momentos, en B10, B12 y R1, R2, eso fue lo que se planificó. Y en esas 3 oportunidades aplicamos alrededor de 630 litros entre One y Solmix para completar la demanda que tenía de nitrógeno. El ORSA describe la metodología de riego que incluyen en el sistema para que el maíz esté siempre en condiciones adecuadas de agua útil. Es muy importante en estos sistemas saber cuándo y cómo hay que regar, con lo cual nosotros tomamos la decisión de riego en base a dos métodos. Por la que más me guío es una ingeniera agrónoma que está a cargo de sacar muestras todas las semanas, todos los lunes saca muestras de suelo para hacer gravimetría al metro y hacemos un balance y me dice qué agua útil tengo en el perfil. Generalmente trabajamos por encima del 50% de agua útil, pero en este maíz, como queríamos capturar mayor rendimiento, mayor potencial, trabajamos para poder estar siempre por encima del 70% de agua útil. También tenemos sondas que a 1 metro, 2 sondas distribuidas en el campo que me mandan de manera online a cada momento qué agua útil tenemos en el suelo. Entonces me llega el celular, qué agua tengo, entonces yo
se correlaciona muy bien la gravimetría con la sonda, con lo cual estamos trabajando con esos dos mecanismos. Nosotros este año, como fue muy bueno desde el punto de vista de las precipitaciones, aplicamos 110 milímetros nomás a lo largo del cultivo de maíz, pero de esos 110 milímetros, 70 milímetros fueron por necesidad de aplicar nitrógeno, no por necesidad de agua. Con lo cual la demanda de agua que tuvimos fue muy poquita, alrededor de 15 días en diciembre que tuvimos que aplicar agua solamente porque lo demandaba el cultivo. Desde Ucacha, Francisco Elorza destaca los rendimientos diferenciales que logran cada campaña en maíz a partir de la utilización de todo este paquete tecnológico. El maíz se desarrolló en excelentes condiciones porque empezó a florecer el 26-27 de diciembre, con un diciembre bastante despejado, con lo cual la radiación fue muy buena. A partir del 5-6 de enero ya empezamos a tener muchísimos frentes de tormenta, con lo cual la radiación ahí bajó, pero el maíz se desarrolló perfectamente con un llenado de grano muy bueno. Y bueno, habría que ver si la radiación durante esos 20 días de enero habrá influido, pero bueno, es difícil cuantificarla. Realmente estamos muy contentos por los rendimientos porque tuvimos un rinde promedio de 185 quintales, realmente extraordinario por ser el primer año que hacemos un maíz en este equipo, planificándolo y como pensamos. Así que excelentes los resultados. Y al plantearse una densidad de 188 quintales de rindo, ¿cuál fue la sensación cuando terminaba la prescripción? ¿Viste el número de semillas en base al objetivo de 180 quintales? ¿Y qué pensaste respecto de las condiciones de cosecha del cultivo? Cuando me presentaron la propuesta de prescripción de siembra de semilla de maíz, me llamó la atención la cantidad, el número. Tenía miedo a que la siembra sea buena, de calidad, porque tener una planta al lado de la otra. Y después cuando el cultivo está llenando grano, terminando de llenar grano, que empieza a perder humedad, que la caña se debilita por cierta removilización y alguna enfermedad a fin de ciclo, siempre es importante que los vientos nos acompañen y esa precaución y tener un poco de miedo. Pero realmente que las densidades anduvieron perfectas, creemos que son las indicadas para este tipo de rendimiento y para este tipo de híbrido, y me asombraba que había un montón de zonas que superaban los 200, 220 quintales por hectárea, que cosa asombrosa porque no estábamos obviamente acostumbrados. Y bueno, ahora llega la parte del análisis de la cosecha, del análisis del monitor de rinde, para, ya que tenemos la información de qué teníamos en el suelo en cada una de las zonas, a ver por qué capturamos esos 220 quintales, por qué se dieron esas condiciones y tratar de, en la campaña siguiente, por lo menos mantener esos rindes, y el desafío va a ser superarlos y ver cómo podemos crecer. Y más allá de las prescripciones, ¿cuáles fueron los pilares que conformaron este rinde de más de 180 quintales en el cultivo de maíz? El rendimiento tuvo básicamente dos pilares, que obviamente son el número de granos por hectárea y el peso de grano. El número de grano por hectárea estaba dado por la cantidad de plantas, porque la espiga no te llamaba la atención porque era una espiga de 20 hileras por 25, 28 filas, con lo cual teníamos alrededor de entre 5.000 a 6.000 números de grano por metro cuadrado. Pero llamó la atención el peso, estamos hablando de que el peso de 1.000 pesaron 340 gramos los 1.000 granos, con lo cual nos sorprendió eso, así que básicamente por esos dos factores fue que se construyó semejante rinde. Para Elorza, el uso de la plataforma FieldView mejora la planificación y el manejo por ambiente de cada lote antes de comenzar la campaña. El sistema FieldView me ayuda muchísimo en lo que es la planificación, la gestión de todos los datos de cosecha, y me ayuda después para el análisis. El análisis de la cosecha es fantástico, cómo te permite tomar decisiones de la campaña pasada a la siguiente. En cuanto a las recomendaciones de prescripción de K, yo siempre veo diferenciales a los que hago yo, y ni hablar a las densidades fijas, por conocer mejor el ambiente y también por conocer los híbridos, que cómo se adaptan en cada uno de esos ambientes. ¿Y tienen cuantificado a lo largo de toda la rotación cuál es la relación costo-beneficio y el repago de la inversión del riego con estos rendimientos? Creemos y tenemos un desafío de que en 5 campañas nosotros tenemos que duplicar los kilos que salen por hectárea del sistema de riego versus secano, fundamentalmente por el aumento de los rindes, obviamente, por la estabilidad de esos rindes y por una intensificación en las rotaciones. Nosotros estamos en 5 años metiendo un cultivo más que en secano, así que creemos eso y tenemos ese desafío para ver si en 5 campañas podemos duplicar los kilos por hectárea. Y nosotros ahora tenemos un costo del milímetro de 80 centavos de dólar, y
Creemos que si nosotros logramos en 5 años duplicar los kilos por hectárea que salen versus el secano, obviamente hay que tener un poco en cuenta los diferenciales de rinde y también el precio del cereal en su momento, pero creemos que en 5 años nosotros estamos pagando la inversión del equipo de riego y amortizando el sistema. Las prescripciones también llegaron a la soja. Con este sistema se busca dosificar la densidad, fertilización y tecnología adecuada para cada ambiente. Estamos acá en un lote de soja de primera, en una variedad Don Mario 40R16. Esta variedad fue sembrada el 28 de octubre con una sembradora neumática, 42 centímetros de distancia entre surcos. Previamente hicimos una reposición de fósforo y azufre en los meses de invierno en cobertura total para tratar de reponer lo que se va a llevar este cultivo de soja. Tenemos 8 variedades de soja que estamos trabajando este año, tratando de buscar en los mejores ambientes, posicionar las mejores variedades con mayor potencial y ciclos por ahí más cortos y con fechas de siembra más tempranas. Es por eso que acá en este lote que consideramos para nuestra zona que tiene alto potencial, pusimos esta variedad de soja con un paquete tecnológico con fungicidas, con preemergentes y demás para tratar de controlar bien lo que es malezas y alguna enfermedad de fin de ciclo. Y después algún paquete más defensivo de variedades un poco ciclos más largos, ya sea 4 largas o 5 cortos, en ambientes por ahí un poco más restrictivos, donde se expresan mejores esas variedades. En cuanto a Intacta, estamos trabajando con Intacta, estamos creciendo año a año en la superficie que implantamos, creemos que es una tecnología que sirve mucho para controlar los lepidópteros, que este año hemos tenido bastantes ataques. El ataque más importante que tuvimos fue a fin de ciclo, ya cuando las sojas estaban en R5, R6, apareció la anticarsia en gran magnitud, que años anteriores no lo habíamos tenido, y los cultivos con la tecnología Intacta obviamente no lo expresaron, siempre mantuvieron una hoja muy sana, se han desarrollado mejor que las convencionales, las RR, con 2 o 3 días anticipado, por ejemplo, el hongo en la primera hoja, que eso es importante porque la vemos con más velocidad de crecimiento en los primeros estadios, más sana y con más vigor. Eso es lo que estamos viendo y estamos creciendo cada vez más en semilla certificada con tratamiento profesional. Así que creemos que es una tecnología que vamos a seguir creciendo. Estamos trabajando con variedades de alto potencial como la 4326 de Agro. Después tenemos también la de Don Mario, la 50i17 y la 4793 también de Agro. ¿Cuál es la variedad y tecnología que han seleccionado para este lote de soja y cómo se presentan en este momento de cosecha los rendimientos? Y acá en este lote puntual fue un año muy bueno para el desarrollo de la soja. Estamos teniendo rendimientos de 4.800 a 5.100 kilos, realmente excelentes. Creemos que en Intacta también vamos a tener esos rindes, algún rinde superior a los 5.000 kilos. Y en ambientes restrictivos creo que es donde más beneficio tenemos a la hora de implantar Intacta en los ciclos más largos. Es como que la tasa de crecimiento por ahí es un poquito mayor, cierra mejor surco, con lo cual en las lomas y en los ambientes más restrictivos la competencia con malezas es más difícil, entonces ahí creo que tenemos un mayor diferencial. Ahora, hicieron prescripciones no solo para el cultivo de maíz, sino también en soja. ¿Cómo fue el planteo y los resultados en base a las densidades seleccionadas para cada ambiente? Ya es la segunda campaña que estamos trabajando con la gente de Bayer en prescripciones en soja, fundamentalmente en la Agro 4326. Realmente me llamó la atención desde un primer momento la cantidad de semilla que ponían, que era muy baja, no acostumbrados al manejo que uno hacía. Me sorprendió y me sorprendió también los resultados, que no hubo ningún tipo de diferencia con la cantidad de semillas que yo ponía, incluso en ambientes mejores, bajar la densidad tuvo su beneficio y también el beneficio obviamente en el ahorro de semillas, que es muy significativo. El ORSA describe el potencial de todas las herramientas de gestión que le permiten conocer mejor cada ambiente y optimizar el uso de recursos. Este tipo de paquete tecnológico que estamos utilizando con Bayer y de prescripciones en soja hacen que uno sea mucho más eficiente a la hora de utilizar todos los fitosanitarios que uno aplica en el campo. A la hora de ya sea de semillas, de poner menos semillas, la semilla justa que va en cada sitio, y también a la hora de los fitosanitarios, hacerlo que la pulverización sea de la mayor calidad posible es fundamental, más hoy en día con todos los requerimientos que tenemos de barreras sanitarias, cuando tenemos lotes cercanos a pueblos, a localidades, a escuelas y demás, siempre es importante ahora en la provincia de Córdoba respetar esas leyes, respetar los productos que tenemos que utilizar y aplicarlos de una manera correcta y lo más profesional posible. Por eso tenemos en la pulverizadora lo que es Acrones, que es una estación meteorológica donde mide permanentemente vientos, dirección del viento, velocidad del viento, humedad,
taponamiento, rocío, evaporación de la gota, y eso es fundamental para lograr la mayor calidad posible a la hora de aplicar esos fitosanitarios. Siempre que estemos hablando de mejorar la calidad de aplicación, de aplicar menos insumos, de aplicar los insumos necesarios en cada sitio, vamos a hacer de que el impacto ambiental sea de la menor magnitud posible y ayudar al medio ambiente y contribuir a que las prácticas mejoren y sean de mayor calidad. Tienden a lograr que el sistema sea lo más sostenible y sustentable posible.